Hola, ¿cómo estamos? A ver, ¿se me oye? Creo que sí. O sea que está todo correcto, muy bien. Buenas noches, esto es Muévete a tu bola y además estoy muy contento porque es el primer programa de 2023, hoy es 15 de enero de 2023. Nosotros continuamos, es decir, ahora es 2023, pero igual nos estáis viendo en 2052 y aquí seguimos, ¿vale? O sea que estamos y Muévete a tu bola es perenne, es para siempre. Vamos allá. Mercedes Huerta, estamos con usted, estamos contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo Buenas estás? noches a todos y un montón de besos, que es un placer estar aquí con vosotros. Y más el primer programa de la temporada. Hombre, Totalmente. había que empezar por todo lo alto. Había que empezar por todo lo alto. Y lo habéis conseguido. Con Olga fue un cierre genial y mira, ahora me toca a mí abrir. ¿Sí? Pero encantada, Eso es. de verdad, me hace mucha ilusión. Pues nada, Igualmente. Jolín, es una gran alegría, como estaba diciendo. Mira, yo aquí tengo sentimientos encontrados, porque uno piensa, ojalá no fuese necesario hacer esta entrevista hoy, porque significaría que, yo qué sé, pues que los servicios sociosanitarios en Madrid y en España funcionarían perfectamente, no existirían ciertas asociaciones reivindicando, Igea, no se te ve por culpa del logo. Sí. El logo. O te echas tú para un lado o lo tengo yo que cambiar a otro sitio. A ver si lo pongo. Espera, Yo me aquí. Me lo pongo. yo me veo. Ahí estoy. Ya está. A ver. Perdón, no tendrían que existir. Sin embargo, aquí estamos pues porque es bastante deficiente esa atención y esos servicios sociosanitarios. Entonces, bueno, simplemente bienvenida a Muévete a tu bola. Por romper un pelín el hielo, antes estábamos hablando de Madrid-Barça. Tú no sé si estás afincada en Madrid. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te interesa? ¿Sabes cómo? Sí te No. gusta. No te interesa. No me gusta. Y sí vivo en Madrid. Soporto a Ayuso. La Soportas a sufro. Ayuso, bueno. Eres de los sufridores como bastantes de los que están por aquí. Pues nada, bienvenida a Muévete a tu bola. No suelen ¿En qué comenzar barrio? ¿En qué barrio, Mercedes? Estoy al lado del Wanda Metropolitano o Civitas Metropolitano ahora, en el barrio de San Blas. Correcto. Sí, bueno, pues un poco lejos de donde está nuestro querido Iván Igea Durán, a nivel lo que es Madrid. Y Chocoflin, que ya no está por aquí. Pero bueno, no empiezan las entrevistas nuestras sin una radiografía que solemos hacer de la persona entrevistada y que siempre hace, o casi siempre, Aitona Xavier. Si no me equivoco, la vas a hacer hoy tú también, Aitona, así que si tienes a bien. Sí, tengo a bien. Qué alegría me da. Bien. Yo creo que no empezamos la temporada hasta que no me dices que sí tengo a bien. Y sí, yo estaba pensando, mientras preparaba la radiografía, cómo hacerla. Y la verdad es que al final he pensado que hoy quería hacer una radiografía diferente. Porque creo que esta es una entrevista diferente. Nosotros estamos acostumbrados a entrevistar a personajes. Una pregunta, ¿hay alguien que tiene...? Estoy oyendo todo el rato el sonido. Hay un retorno. Sí. ¿Alguien tiene puesto el YouTube? Sigue hablando y lo averiguo yo. Vamos a intentarlo. Sigue hablando. Vale. Bueno, como decía, en Muévete a tu bola acostumbramos a entrevistar a personajes que nos resultan interesantes. Pero yo creo que la de hoy es sobre todo una entrevista necesaria. Y digo que es necesaria porque el tema que vamos a tratar hoy debería abrir telediarios y llenar páginas de periódicos. Y es necesaria también porque si no lo hace es por un olvido deliberado. Y aquí nos jugamos mucho como sociedad. Las decisiones que tomó el gobierno de Ayuso respecto a la gestión de las residencias fue cruel y perversa. Además, se trató de engañar a la sociedad diciendo que la responsabilidad correspondía al gobierno central. Y en este engaño colaboraron los medios de comunicación dando altavoz y señalando al entonces ministro Pablo Iglesias. En los últimos años hemos visto cómo la justicia pasaba de largo por buena parte de los casos de corrupción, dejando por el camino buena parte de la credibilidad de la democracia española. Con la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, se han cometido crímenes que no se pueden dejar pasar. Y es responsabilidad de todos que no ocurra o seguiríamos debilitándonos como democracia. Por todo esto, la de hoy es una entrevista necesaria. Mercedes Huertas Aguilera, bienvenida a Muévete a tu bola. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Me oís bien? Sí, te oímos perfectamente, sí.
El retorno, no estoy del todo seguro de quién nos llega, posiblemente del micro de la propia Mercedes, pero Sí. no hay problema, porque yo si hace falta yo te puedo ir quitando y poniendo el micro. Además no es demasiado molesto, creo, ¿no? Al menos yo lo escucho muy poquito. O sea, para mí sin problema. Está bien. Muy bien, vamos a empezar ya de lleno, Mercedes, y quería preguntarte así de primeras, ¿cuándo empieza todo? Es decir, ¿en qué momento os dais cuenta de que existe ese protocolo de llamado de la infamia, o bueno, si se puede decir así, y que tan tristes consecuencias tuvo? ¿Cuándo fue el momento del detonante y cuándo os dais cuenta? Yo, la verdad, voy a ser sincera, cuando mi padre estaba en la residencia, yo no me enteré hasta después, cuando mi padre ya había fallecido, que fue cuando yo entré en Marea de Residencias y a través de ellos me uní a las varias querellas que se han puesto. Pero tuvieron en Marea el conocimiento, pues el mismo día 18, día después, más o menos. Que ahí empieza el primero, 18, 19, 24 y 25 de marzo. Y eso fue lo grave, porque fueron 7.291 personas que se podían haber salvado o no, pero es que no se les dio opción, habiendo plazas en hospitales, camas libres, en hospitales privados, porque Ayuso tenía el control único de todos los hospitales de Madrid, tanto públicos como privados. Entonces, en lo privado había camas y había camas en IFEMA, que por eso se montó IFEMA. En IFEMA creo que fueron 23 viejitos a última hora. Entonces, eso fue lo realmente grave y espeluznante. Cuando luego va pasando el tiempo es cuando va a entender que esto, en aquella barbarie, no se sabía tanto. Cuando con los meses van pasando y vamos teniendo más información, y una parte muy importante fue de Manuel Rico, que para mí es fundamental, ahí es cuando se empieza a tirar del hilo y no paramos de encontrarnos con esa maldad que yo os lo digo sinceramente. Esta mujer, creo que esa maldad la deberían de estudiar en la Facultad de Psiquiatría, no es normal. O sea, no entiendo ese odio. Y nos hizo mucho daño. En mi caso, además, fue muy doloroso porque mi madre vive y era la que iba todos los días a la residencia. De buenas a primeras, el 8 de marzo nos cierran las puertas. Si nos ponemos en situación de aquellos abuelos, del día a la mañana dejan de ver a sus familiares, de tener contacto con el exterior, de empezar a ver, no de inmediato, porque no fue de inmediato, pero empezar a ver a gente con mascarillas, guantes, EPI, los empiezan a aislar en habitaciones, ellos solos los meten cada uno en la suya, no los dejan salir. A esas personas, la mayoría de ellas con un deterioro cognitivo, que no saben qué es lo que está pasando, ni por qué los tienen así, yo creo que el sufrimiento de aquellas personas fue horrible. De hecho, tenemos testimonios de personas de la UME, de la Guardia Civil, de la policía, de, yo qué sé, montones de sitios que entraban y se encontraban abuelos fallecidos dentro de las habitaciones, abuelos gritando, abuelos aporreando las puertas. Ahora mismo me está entrando angustia de ponerme en la situación de cómo mi padre y sus compañeros y el resto de residentes vivieron aquello en las residencias. Por supuesto, por supuesto. Mercedes, disculpa que te interrumpa. Muchísimas gracias por el coraje y por tu tiempo. Sabemos la respuesta de las instituciones y del gobierno de Ayuso, pero ¿cuál fue la respuesta de las residencias? ¿Qué información nos daban? ¿Cuál fue el trato con los familiares? Pues mira, el trato con los familiares fue duro porque yo entiendo una parte, ¿no? Se cierran puertas y todos queremos saber. En el caso concreto de mi padre, 15 días estuvo bien, pero tú llamabas y nadie te cogía el teléfono. Si de suerte alguien te descolgaba el teléfono en centralita y preguntabas, si ya como en el caso de mi padre y otros casos de antes caían malitos, pues si conseguíamos hablar con farmacia, con enfermería o con el médico, aquello era un logro. Pero ¿qué pasaba? Que no tenían ni tiempo ni personal para atendernos. La información nos llegaba a cuentagotas. Eso, todos aquí en casa metidos, sabiendo que algo se está cociendo, porque es una cosa que ya nos veníamos oliendo. O sea, antes de pandemia las residencias estaban mal, pero con pandemia ya explotó y nos dio en toda la cara. Y entonces eso nos acrecentó mucho el miedo. Si a eso le sumáis que no teníamos información de nada,
yo no sé si sois capaces o alguien es capaz de empatizar con las familias, porque aquí casi nos volvíamos locos. Y yo a mi vez y mis hermanos teníamos a mi madre en casa sola. Nosotros 4 vivíamos con nuestras familias, yo en mi caso con mi marido, mis hermanos con sus parejas y sus hijos, y ella sola. Era a través del teléfono. Y como ella, la mayoría, o sea, no es un caso excepcional. Entonces era mucha angustia porque la información no llegaba. ¿Y esto era generalizado a todas las residencias de Madrid? A todas. Aquí sí que no había diferencias entre públicas o de gestión indirecta. Privada, todo era igual. El protocolo cuando llegó era igual para todas. Solamente se salvaron o tenían opciones de salir al hospital si el residente tenía un seguro médico privado. Entonces no había problema. Te ponía la ambulancia en la puerta, se lo llevaban y hasta luego, Mari Carmen. Pero con los que tenían la sanidad pública, no, es que estaba prohibido. O sea, esos protocolos existieron, esos protocolos están firmados y los respetaron a rajatabla. Y os puedo contar el caso, sin dar muchos detalles, de un compañero de mi padre que no tenía ni COVID, ni estaba malito, ni nada. Ese señor tenía una enfermedad que necesitaba transfusiones de sangre. Lo sé de buena tinta que sus hijos, que los dos eran enfermeros, quisieron sacarle y no les dejaron. Movieron cielo y tierra y cuando al final consiguieron tener ese permiso, llegaron tarde. Fue muy cruel lo que se vivió aquí en Madrid, mucho, porque yo no te digo que en otros centros o otras comunidades autónomas no pasara, claro que pasó, pero es que aquí como se agarraron a esos protocolos, pues es que iban a cañón. Mercedes, yo quería... bueno, perdona, señor Lobo. No. Un poco, o sea, sabiendo un poco el contexto, entonces, ¿qué es lo que os hace constituirse en asociación? Nos has hablado que nace de las mareas de las residencias, pero me imagino que empezáis a ser bastantes personas afectadas por la situación y os decidís a dar este paso. Nos imaginamos que con un objetivo de clarificar cuál es la situación y también con un objetivo judicial, pero no sé si nos puedes un poco clarificar cómo fue y cuál es la razón de ser. Claro que sí. Mira, lo primero que nació fue Marea de Residencias en el 2019. Pasa toda la pandemia, ya vamos poniendo querellas muchas familias, nos adherimos a Marea y en el año pasado, en marzo del año pasado, gente de Marea y gente externa a Marea deciden fundar, a mí me invitaron a crear Verdad y Justicia. ¿Con qué fin? Pues que como viendo la inacción de la justicia después de 2 años, que no habíamos avanzado nada, que las querellas se estaban inadmitiendo en los juzgados, que las están, digamos, como repartiendo para no unificarlas y entonces tener menos fuerza, las están desestimando. La mía, tengo que decir que está en el Constitucional, está con un recurso de amparo, ¿vale? Y como la mía hay unas poquitas, pero muy poquitas. Pues entonces la única opción que nos queda es, para intentar que se reabra esa comisión de investigación, es tener el apoyo pues, de la sociedad civil, empezando por médicos, abogados, periodistas, escritores, gente normal de la calle, familiares, es decir, todo lo más que podamos conglomerar para forzar esa comisión de investigación, pero a nivel social, porque era lo que decís antes, uno, que me lío un poco con vosotros. Esto no se, Xavi, esto no se puede volver a permitir que vuelva a pasar. Si a esta señora la dejamos, ¿qué no será lo siguiente? Y lo he dicho desde el primer momento que yo estuve en la presentación de Verdad y Justicia, que ahora ha tocado a los abuelos, pero os puedo asegurar que la maldad de esta señora es tan grande que puede tocar a cualquier palo de la sociedad. Y de hecho, mirad cómo está la sanidad. O sea, ya está pasando. Entonces, lo que queremos es eso, anudar fuerzas e intentar darle la vuelta y que se investigue. Hemos ido a Bruselas, señor Lobo. Ahí vamos a intentar contar con el apoyo de Bruselas y que si aquí no se logra, que creo que se van a retratar mucho la judicatura en no hacer una investigación y no juzgar y depurar responsabilidad si toca, pues que llegue a Europa. Y si no, mucha gente nos está dando, y a lo mejor me paso de prepotente, pero es que lo siento así, es llegar a crímenes de lesa humanidad. Y ahí no hay vuelta de tuerca, eso no caduca.
En algún momento puede que la señora Ayuso vaya con bastón y yo ya no esté en este mundo, pero estarán mis descendientes, se llega a juzgarla. Porque no tenemos que olvidar que es que si hacemos memoria en los últimos años de democracia que tenemos, no ha habido una masacre de estas características nunca. Ni siquiera ETA en su larga trayectoria de terrorismo ha llegado a almacenar un número, vamos, tan grave para una sociedad que se dice demócrata. Entonces, aprovechando ahora todo el maratón que se está formando con el tema de las elecciones, es decir, que la sociedad, por favor, reaccione. Una pregunta, no podemos... Está claro. Dime. Está claro, y por recordar solamente las cifras, fueron 7.200, ya que lo mencionabas ahora mismo el número, fueron 7.000, que lo tengo aquí apuntado, 7.291 muertos en las residencias, cerca de 6.000 de ellos, sí, en 2 meses, cerca de 6.000 de ellos con COVID. Sí. Era por poner el número, porque es cierto que, bueno, estableciendo esa comparativa, que es muy triste, pero bueno, no sé, los asesinados por ETA, yo creo que pasaban por poquito de los 1.000, ¿no? Sí. No llega a 1.000, me parece, o por ejemplo los atentados del 11M, otra gran matanza, ¿no? Es decir, es que en democracia no tenemos un balance tan trágico de tantos fallecidos, porque alguien decidió quién era ella, habiendo medios. Porque sí, ella se pasaba los días haciéndose fotos en aviones y que si mascarillas para arriba, mascarillas para abajo y San Pito Pato. Pero lo que realmente corría necesidad y algo urgente eran los abuelos. Yo quería preguntarte, sí, has comentado la importancia del apoyo de la sociedad civil para llevar adelante las demandas. Quería preguntarte precisamente por eso, cuál es el apoyo que estáis sintiendo hasta ahora y también cuál es el apoyo mediático y por parte de los partidos políticos. A ver, el apoyo de la sociedad va muy poquito. Parece que ahora se empieza a mover y tenemos varios actos y no quiero desgranar nada, que tienen que ser un revulsivo en la sociedad madrileña. Es así. Y luego, perdona, que se me ha ido la otra pregunta. No, era, por un lado, la sociedad civil, por otro, el apoyo mediático y el de los partidos políticos. Claro, el apoyo mediático, pues siempre vamos a tener, a ver qué os voy a decir, pues apoyo de grupos de izquierda. Y es que en apoyos políticos nos pasa exactamente igual, porque Vox parece que quería sacar la patita, son medias tintas y son tontunas, ya está, que no. PP y Vox se niegan a comisiones y no van a marear la perdiz con tonterías. Entonces, los grupos de izquierda sí que es verdad que nos están apoyando. Y es ahí donde tenemos la baza. Con un grupo de izquierdas, con una judicatura, que gente de la judicatura importante, que tengan un peso, que nos sigan apoyando y que nos den pues ese empujoncito y que la sociedad lo vea, creo que va a ser fundamental. Y jugamos con estos meses de ahora, de verdad os lo digo, acabamos de empezar el año y está empezando a ser frenético. De aquí a elecciones nos jugamos todo. ¿Y por qué exactamente? Si nos puedes, antes has dicho que no querías entrar mucho en el tema, pero si nos puedes explicar un poquito por qué son tan importantes estos meses. Pues porque antes de las elecciones queremos hacer actos y queremos hacer, actos donde se nos oiga, se nos vea, es decir, que la sociedad madrileña no se olvide de nosotros. Entonces, eso van a ser concentraciones, actos multitudinarios, performance, yo qué sé, lo que se nos ocurra para llamar la atención. Y, evidentemente, llamar la atención de la prensa. O sea, ahí va a ser un conglomerado. ¿Habéis tenido una duda que me surge, e incluso hasta me interesa? ¿Qué contacto habéis tenido con asociaciones parecidas o con damnificados parecidos en otras comunidades autónomas? Si es que la habéis tenido. Tenemos, por ejemplo, en Cataluña, tenemos María de Residencias de Cataluña, hay otro colectivo, lo que pasa que en catalán yo soy muy mala y también está con nosotros, conocemos a gente de otras provincias y luego aquí en Madrid pues contamos con el apoyo también de otras asociaciones. También tenemos la asociación que nos apoya, la PLAG, que son las víctimas de la hepatitis C, que Mariano Rajoy también les negó aquel medicamento. Es decir, nos estamos agrupando en pequeñas, pues una grande, pero de pequeñas manitas que entre todas es la
os digo la ilusión, es que es la esperanza que nos queda. Es que de verdad que ya, si esto no sale adelante, si no hay esa comisión de investigación y si encima Ayuso vuelve a ganar aquí en Madrid, chicos, esto se nos va al carajo. La comisión de investigación te refieres en el Parlamento madrileño. Claro, primero aquí en España, en Madrid, y luego estamos también teniendo la colaboración de los distintos ayuntamientos de izquierdas que se piden mociones y nos van aprobando como diciendo, sí, nosotros vamos a apoyaros en una comisión de investigación. Pero evidentemente sigue pasando lo mismo. En ayuntamientos donde gobierna PP y Vox, Ciudadanos, pues es como que no. Entonces, bueno, vamos muy poquito a poco, porque esto no queréis que se monta de hoy para mañana. Es una labor increíble y sobre todo mis compañeros, a lo mejor yo soy la que doy más la cara, pero detrás tengo un equipo maravilloso, que es que pueden hablar hasta con el mismísimo diablo si hace falta, porque esto hay que sacarlo adelante. Yo quería preguntarte, Mercedes, aunque... A mí me recuerda mucho... Sí. No, perdona, señor Igea. Adelante. Claro, quería preguntarte, aunque ya nos has ido dejando muchas pinceladas emocionales de cómo has ido viviendo toda esa frustración, volver a la época de la pandemia, porque bueno, yo por aquella época tenía una familiar de mi mujer que está en una residencia, bueno, ella no tuvo que vivir la peor de las situaciones, que fue no poder despedirse de la familia, etcétera. Pero yo no tenía ninguno directamente y lo que sí que vivía mucho era el no poder despedirse, ¿no? El no poder despedirse, ni siquiera poder hacerles un entierro, un funeral. Entonces, eso se sumaba a la frustración de que mediáticamente se había instalado darle la vuelta a la tortilla y lo de intentar culpar, como estabas diciendo, al gobierno central de que era responsabilidad suya, que eran sus competencias, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo lo vivía como un espectador que vivía las dos sensaciones, la de los familiares y además la de decir, oye, que es que están diciendo además una mentira tremenda, ¿no? Entonces, ahora la plataforma Verdad y Justicia intenta reponer todo eso, ¿no? O sea, decir, oye, que es que durante meses, incluso años, se ha estado intentando vender una realidad que no fue. Estaban intentando decir que esto era culpa de alguien cuando desde el propio gobierno de la comunidad de Ayuso estaban mandando correos sus consejeros diciendo estamos haciendo algo que va en contra de los derechos humanos, mucho cuidado, y estaban dimitiendo en cascada diferentes responsables. Y aún así, los medios de derechas consiguieron que pasara la pandemia y quedara instalada en la sociedad que todo esto había sido culpa del gobierno de izquierdas. Es más, ya con mucho tiempo después hubo una tertulia en la que en la SER salen Carmen Calvo, Iglesias y Margallo, una persona que es teóricamente más moderada, una persona y tal, fue capaz de repetir nuevamente que eran competencias de Iglesias lo de las residencias, que le tuvo que decir, oye, mira, no me digas esto en mi cara, tú, una persona que es tal. Entonces, me imagino que la verdad y la justicia es el trabajo que tenéis que hacer. ¿Cómo lo vivisteis entonces y cómo veis ahora tener que remar contra tantas mentiras que han vertido durante tanto tiempo los grandes medios? El micro, perdona. Perdona, te había quitado el micro. Adelante. Cuesta mucho porque aún todavía me encuentro algún troll en Twitter que me dice, eso es culpa del Coletas. No, perdona, ya está bien. O sea, es que Ayuso con declaraciones dijo que la gestión y la competencia de las residencias y de sanidad es de las comunidades autónomas, por lo cual ella, no hay más. Hay unos protocolos, efectivamente, y en esto quiero también agradecer el trabajo de Alberto Reyero, que tuvo la valentía de, cuando pasó un poquito de unos meses, dimitió. Gracias a su libro también se ha sabido mucha la verdad. Si algo en aquellos momentos se pudo hacer, entre comillas, porque aquello de verdad que fue una barbarie, ahora ya a tiempo pasado que voy sabiendo más, es que Reyero, con los diputados de la Asamblea de Madrid de los distintos partidos de izquierda, todos se juntaron y remaron en la misma dirección, que eran a ver qué podían hacer para ayudar a los madrileños. Cosa que Ayuso le puso todas y más zancadillas a este hombre. O
sea, su gobierno le hizo un saco de vacío y no le dejaba, ni le daba información, ni contestaba las cartas que pedía información a Escudero. O sea, decía, fue tal el odio, tal la manipulación. Y si luego a esto le sumamos que las cadenas de derechas y todo San Pito Pato que se une a esta gente siguen manteniendo esa mentira, desde Verdad y Justicia y a nivel como familiar nos sigue costando. Nos costaba ya en su día, en el 2020, nos costa. Ojo, yo cuando ganó en el 21, os juro que yo me quería ir de España. Yo no podía estar aquí. Digo, si en el 21, después de lo que ha pasado, la gente nada más que se queda con las cañas, los bocatas de calamares y las tontunas de esta señora, de verdad, es que ella para abrirse las bocas. Es que era increíble porque no, y volvió a salir. Es decir, pero bueno, la gente, ¿a qué? Eso tienen mucha culpa los medios de comunicación. Mercedes, si decíais antes que la vía europea la estáis explorando, quería preguntarte si hasta qué punto habíais tenido alguna respuesta o si tenéis alguna indicación de cuál es la visión desde aquí de Bruselas y desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las posibilidades del caso. Y la segunda pregunta es, ¿qué futuro judicial le ves a Ayuso? Sinceramente, yo es que en la justicia española, viendo todos los casos que tiene el PP y cómo se van desarrollando, que bueno, a lo mejor te sacan uno para tapar un poquito la boca, no lo sé. Por eso yo confío más en lo de fuera. En cuanto a Bruselas, mis compañeros estuvieron el puente de diciembre allí, han encontrado apoyo con los partidos más de izquierda, iban a intentar reformular, porque además tenemos que esperar también, les contaron, como una investigación que se ha hecho con lo del COVID, ¿no? A ver, y tiene que terminar ahora para el mes de marzo, así, pero quizás se alargue hasta septiembre. Entonces, hasta que ese informe no esté, realmente no vamos a poder meter un poco más. Entonces, si aquí no hemos conseguido nada, la siguiente opción es Bruselas, evidentemente. Pero ya se van tocando palos, ya empezamos a tener contactos, se ha mandado un informe, le vamos a retocar, es decir, estamos en contacto y moviéndonos desde el primer momento. La trayectoria de Ayuso, ojalá me equivoque, pero es que me pasa como te pasa a ti con lo que decías antes, es que abro la boca y sube el pan, entonces prefiero callarme, a ver si en una de estas la pillamos en un renuncio gordo y realmente, oye, que se investigue. Si yo no digo tampoco, si no hay que lapidarla, pues no se la lapida, pero al menos que se investigue, porque alguien tendrá una responsabilidad en esos protocolos. Desde luego yo no lo firmé, eso sí que os lo puedo asegurar, ninguno de mis compañeros. Eso todo está en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que investiguen. Ojo, no nos han llamado a ningún familiar a declarar. A ningún familiar nos han preguntado cómo estamos o qué sentimos. Y se toman las licencias de opinar por nosotros. Y el juez, la fiscalía, estoy esperando que nos den. Hay material, hay investigación hecha. O sea, para empezar, le tenemos hecho más de la mitad del trabajo a la fiscalía. Bueno. El problema es que quieran. Aitona, querías preguntar. Sí, yo quería hacerte una pregunta un poco más subjetiva, digamos. Todo esto que estás contando de la actitud del gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, me recuerda mucho a otras situaciones en las que, digamos, desvían la atención buscando al final un objetivo más a largo plazo, que en este caso sería el debilitar la sanidad pública. No sé si crees que la actitud que han tenido hacia las residencias durante la pandemia va en una línea que es acabar con la sanidad pública madrileña o crees que es algo más independiente de la propia gestión de la pandemia. No, aquí hay algo muy claro. Se intenta destrozar el servicio público, residencias, o sea, educación, sanidad y dependencia. Interesan mucho. Yo te lo digo porque desde pandemia para acá, mi madre está en una residencia, tuvo unos problemas de salud a raíz de pandemia, de la muerte de mi padre, ahora está con un marcapasos y el deterioro. Mi padre estaba en una residencia 100% pública, en la Adolfo Suárez, aquí en el barrio. Y yo he notado mucha diferencia donde está ahora, que es una de concertada. Entonces, es que lo que va haciendo es ir deteriorando todo.
para todo que acabe en lo privado. No hay personal, la calidad de la alimentación es tremenda. Mi madre esta mañana me contaba que la cena que le dieron anoche se quedó con hambre y cuando entró en la habitación se guardó un cachito de pan y con una latita de atún se hizo un bocadillo. Pero ya no solamente es eso, es que esta semana hemos tenido el fallecimiento de una compañera de mi madre que el día 17 de diciembre, el primer día que abrieron las puertas para que los familiares pudiéramos subir libremente a las habitaciones, fijaros lo que os estoy diciendo, diciembre del 22. Bueno, pues sube una hija y se encuentra a su madre sentada en la silla de ruedas. Cuando la va a colocar la mantita de las piernas, se la encuentra con la cadera rota. Inmediatamente llaman a una ambulancia, monta apoyo y se la lleva. La operan el día 18 porque no había quirófano. Una semana después, el día 23, regresa a la residencia. Esta anciana tenía que estar tumbada o semi-reclinada en la cama, pero la sientan todos los días en una silla. A esta señora se le hace, viene con una pequeña escara, pero ya de tantos días que ha durado, pues mira, desde el 23 hasta el 11 que ha fallecido, la escara se le ha ido comiendo, le ha perforado el recto y el útero. Qué fuerte. Cuando la llevaron al hospital, claro, porque en la residencia no hay personal, lo que hacían era simplemente darle betadina encima de la piel. Cuando en el hospital se lo levantan, eso era un agujero. Qué barbaridad. Yo quiero hacer la reflexión de que, y contestar, aunque a veces no entramos en estas cosas, pero bueno, como Tres Cerezas Rojas nos está escuchando y ha dicho que esto es una pelea cainita entre derecha e izquierda, que se pregunte a sí mismo si lo que acaba de contar Mercedes Huertas es una pelea cainita entre derechas e izquierdas o la lucha entre la dignidad o la indignidad. Y luego, la verdad es que en Madrid gobierna quien gobierna. Es decir, luego ahí ya que cada uno saque sus conclusiones. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Un besito de todas formas, Tres Cerezas Rojas, y muchas gracias por seguirnos o por estar ahí. Estamos llegando al final de la entrevista. No sin antes, porque igual que empezamos con esa radiografía que tan magistralmente rubrica siempre nuestro querido Aitona Xavier, siempre terminamos con una pequeña ráfaga de preguntas de estas que son intentan ser más fluidas, ¿no? Con una ráfaga de preguntas rápidas con respuestas igualmente rápidas. Entonces, querida Laura, que la va a hacer hoy, si te parece bien ir adelante y empezar. Si tienes a bien, en otras palabras. Tengo bien. Vale, pues te hago unas preguntas, Mercedes, ¿vale? Son rápidas. Un país donde pasar una pandemia. Difícil, no lo sé. ¿No hay alguno que te haya gustado la gestión? ¿Que hayas visto algo que te hubiera gustado que se aplicara en España y en Madrid en concreto? Ahora me pilláis. Por lo poco que me llegaba de otros sitios, no. A lo mejor hay alguno, seguramente. Y de hecho, en Madrid había pueblos que ningún abuelo se contagió. En la residencia no entró el COVID, no me tengo que ir fuera. En algún pueblecito la gestión de alguna residencia se hizo muy bien y no se contagió nadie. O sea, así es que es todo de voluntad. Dispara, Laura. Un modelo sanitario en el que fijarse. Si el nuestro no es malo, es bueno. El problema es cuando quieren meter la mano y hacer negocio y dárselo a los amigotes. El nuestro, tenemos un sistema sanitario, yo creo que de los mejores del mundo. Es curioso, perdona Laura, que en realidad lo que estamos defendiendo es lo que ya hemos tenido. O sea, es decir, es intentar evitar un desmantelamiento. Efectivamente. Un lugar en el mundo. ¿Un lugar en el mundo para vivir o...? Sí, un sitio que sea especial para ti. Lo que a ti te parezca. Lo primero que te venga. Portugal. Vale. Un libro era de Trujillo. A lo mejor por eso me entendéis un poquito más. Sí. Vale. Qué bien no se diría como Federación Ibérica. Perdona. Un libro imprescindible para navegar la situación que has vivido. Bueno, que habéis vivido, que hemos vivido hoy. Pues el de Manuel Rico.
o el de Reyero, Morir de forma indigna, Morirán de forma indigna. Son dos libros que te pueden ayudar a poner un poquito los pies en el suelo cuando a la gente no le llega la verdad. Ah, mira. ¿Cuáles son? ¿Morirán de forma indigna y el otro? Vergüenza en las residencias, y los tengo, porque es que los tengo ahí. Vale. Morirán de forma indigna, además es el título del libro de Reyero, pero es una de las frases que ponía en el correo, o sea, como sabía lo que iba a pasar con ese protocolo y al final aún así lo aplicaron. Eso es. Vale, ahora te digo unos personajes y, bueno, unos personajes, unas personas más o menos conocidas y tú tienes que decir, pues, describirlo en pocas palabras, vaya. Lo primero que te venga. Pedro Sánchez. Más acción y menos prometer, porque promete mucho, es como un viejo dicho, prometer hasta meter, y una vez de prometido nada, metido nada de lo prometido, pues una cosa así. Más acción. Fernando Simón. Creo que lo supo hacer relativamente bien. O sea, no quiero quitar valor a nadie ni poner porquería sobre nadie. Nadie en el mundo estábamos preparados para lo que vino y creo que no se gestionó mal, ¿vale? Se fue coherente. De hecho, lo del ébola lo gestionó súper bien. Yo no tengo nada contra Simón. Salvador Illa. Pues mira, lo mismo, una persona que llega recién llegado a un gobierno que pensaba que esto era un paseo por el Manzanares y se la comió la tosta entera. ¡Hala! Ayuso. Bueno, Ayuso. No quiero acabar en los juzgados. Falangista. Es que no te va a salir la palabra. Es la estirpe de Equipo de Llano, Primo de Rivera. Es una estirpe de falangistas. Es una fascista y lo he dicho y lo mantendré toda mi vida. Es una fascista y es una mujer con mucho odio. Entonces que se lo haga mirar. Pero son los falangistas, es que es una historia negra de España. Es un lastre, Lobo, es un lastre. Sí, lo es. Pablo Iglesias. Creo que tuvo las agallas de enfrentarse a todo y a todos y eso no gusta. Y por experiencia yo lo sé, que soy muy guerrera, que no me callo. Y entonces no gustó, ya está. Pues creo que lo entiendo. A nosotros nos gustas. Gracias. Y la última es Carolina Daria. Ay, le falta empaque. Le faltan ganas, no es mala. Si a mí el gobierno de coalición que hay no me desagrada, le veo que le falta chicha. Hay algunos ministerios, por ejemplo, Garzón, yo soy una persona que he admirado siempre, porque yo soy de Izquierda Unida, luego de Podemos, mis padres del Partido Comunista, o sea, yo vengo de raíces republicanas y comunistas. Pero le falta, pues a lo mejor lo que le sobra a Pablo, que para mí no le sobra nada. Creo que hay que tener valentía y no dejarse. He leído, creo que esta mañana, una frase que me ha gustado y creo que la dijo Rajoy. Pablo Iglesias es de los que no se les mangunea y no se les compra. Pues eso es lo mejor que se puede decir de un político, yo creo. Oye, mira, ya que vamos tan bien de tiempo, déjame que te ponga una pregunta más en la ráfaga. Haznos un top 3 de las personas con capacidad de influencia política o periodística que más os han ayudado. Un top 3. Pues mira, Manuel Rico, como periodista y como abogado, Manuel Rico. Políticos, pues es que hay varios, pues yo qué sé. Tanto del PSOE como de Podemos tenemos a gente que nos está ayudando. Y en medios así de izquierdas, pues Pablo Iglesias, vosotros, Julián Macías Tobar. Es que mi mundo, yo he empezado hace nada, que es que soy una bebé, aunque soy ya muy mayor, pero en esto soy muy bebé.
Entonces tengo muy poquita experiencia y la experiencia es que es eso, me lo estáis dando la gente de... Bueno, mi primera entrevista me la hizo Andrea Ropero en la Audiencia Nacional, hace año y pico. Luego En ha el sido... intermedio. Sí, en intermedio. Wyoming. Sí, es verdad, es otro de los que no se callan y sí siento, en este programa también siento que se comprometen mucho con la sociedad, con la de abajo, no con la de arriba. Muy bien. Mira, justo se está acordando, pues, perdona, yo lo último que quería decir, que creo que están de acuerdo mis compañeros, dices que eres una bebé a nivel comunicativo, pero desde luego has dado una lección de cómo responder de forma concreta, de forma pedagógica para entenderlo, o sea, porque la verdad es que ha sido una entrevista redonda, y ha estado muy Muchas bien todo. gracias. Muchísimas gracias, lo que quería era que saliera bien. Además, Que resumes muy bien las respuestas y dejando muy claro que... Has concretado muy bien y has sido muy pedagógico y muy humano además. Y Muchas de hecho, gracias. bueno, te deseamos toda la suerte del mundo en esos procesos judiciales que siguen abiertos, el tuyo, el vuestro, el de tu familia en el Constitucional, como has dicho, los que estén por venir y la andadura también en los tribunales europeos. Ojalá en un medio plazo tengamos algo, aunque esto se suele ir al largo, que es lo que quería decir. De todas formas, mucha suerte con todo ello. Muchísimas gracias una vez más por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un placer y os mantendré informados de todo lo que vayamos haciendo. Contad con ello, chicos. Sí. Te emplazamos a que estés de nuevo con nosotros cuando esos procesos se vayan resolviendo con esas convocatorias electorales que vienen en 2023. Muchísimas gracias, como hemos dicho. Y compañeros y compañeras, como siempre, con la entrevista termina el programa. Entonces, bueno, tenemos aquí una racha de 3-4 programas seguidos. Así que la semana que viene nos vemos más el domingo 22 de enero en Muévete a tu Ola, nuestro canal de YouTube. Seguidnos en YouTube, seguidnos si os apetece, en Twitter y nos vemos, como he dicho, la semana que viene. Seguidnos en las redes, que ahí estaremos. Un beso a todos y hasta la semana que viene. Chao, chao. Adiós. Besos a tu bolers. Gracias, amigos, amigas. Chao.